A partir de este momento queda bajo responsabilidad escuchar este programa. Puede incluir algunas palabras subidas de tono que pueden parecer ofensivas. Y si te quedas, esperemos que lo disfrutes. Escuche bajo su propio criterio. Atentamente, algo tranqui. Bueno, bienvenidos a un nuevo video para el canal o intro del 2010, pero bueno, antes de empezar queremos anunciar al invitado, pero antes de anunciar al invitado, la canción. Baby, hoy yo para ti porque así freaky fue que contiéndote. Bueno, por lo menos eso me va a ayudar con el copyright que cantamos, porque así se mezclan las voces exacto, y es más fácil. Sí. Bueno, el episodio de hoy va a ser de cómo cambió nuestras vidas. ¿Cómo fue que llegaste aquí? Bueno, llegué aquí cruzando la frontera, obviamente, cuando tenía 8 años. Vine completamente solo, no tenía familia, ni una tía, ni un hermano. Pero me dijiste que tenías hermanos. Acá solo tiene 6 años, bro. Bueno. No nació cuando yo estaba viniendo aquí. Okay. Yo tenía 8 años cuando vine para aquí y eso sí cambió mucho a mi percepción de todo lo que habíamos hecho. Sí, dejas muchas cosas atrás, ¿no? Sí, pero como no lo que estaba haciendo era algo malo, solo era como reacciones. Si me decían que me levantara y nos fuéramos, eso es lo que yo hacía. Obviamente no sabía, pero ellos me decían. Y como que mi percepción no era muy buena porque yo era un niño, ¿no? Sí. No tenía que pensar o qué ¿Emocionado? Exacto, no estaba emocionado, no tenía tanto miedo tampoco, solo hacía lo que quisiera. Sí. Por eso digo que mi percepción es muy buena, porque no tenía miedo, aunque debería haber tenido miedo. Yo solo estaba cansado y estaba triste. Cansado, con hambre muy probablemente. Sí, pero por ejemplo yo ya estaba emocionado porque yo ya sabía que me iba a venir para acá. Yo ya había anunciado toda la escuela, sí, en la secundaria, porque estaba diciendo, no, me voy a los Estados Unidos y voy a ganar harto dinero. Ese soy yo. No, las percepciones cambian, pero eso será más adelante. No, sí, por ejemplo, cuando yo estaba emocionado, fue la sensación de la escuela como por un mes y luego me dejaron mentiroso. ¿En serio? Pero fue increíble porque ahí conocí a un muy buen amigo que es el proconductor del podcast, mi amigo Bruno. Fue pasando el tiempo, cuando estaba llegando el momento ya casi de venirse acá, pues yo le estaba diciendo a mis maestros, y no voy a regresar nunca. Hasta que un día, una maestra que me cayó bien mala de geografía nos dijo a toda la clase, no, tienen un proyecto para 2 semanas, tienen 4 tareas más o menos. Y al día siguiente yo viajaba y yo le contesté a la maestra, sí maestra, las voy a entregar. Nunca regresé. Bruno, mi amigo Bruno, bueno, pues se despidió de mí. Volé en avión el siguiente día. Fue increíble. Me acuerdo todavía de la fecha. Marzo 4 del 2019. Iba a ver de nuevo a mi papá después de no verlo mucho tiempo. Pero creo que fue uno de los mejores reencuentros de mi vida al llegar a Estados Unidos. Obviamente con el miedo de que no sabía hablarlo. Porque tuve clases de inglés. Pero me daba pena hablarlo. Entendía todo lo que me decían, pero no lo hablaba. Te entiendo. Por ejemplo, ¿cómo fueron tus primeras impresiones cuando llegaste ya al suelo americano? Bueno, cuando mi mamá fue por mí y íbamos para la casa, ¿verdad? Pasamos por Charlotte y todavía me acuerdo cómo se sentía eso. Fue tan cerca de una ciudad. Yo vi esos edificios enormes, vi a todas las personas caminando, vi a todos esos carros. Era un día muy soleado, era el día perfecto básicamente. Estaba con mi mamá. Perfecto acá. Estaba con mi mamá después de unos 5 años separados. Era un día muy bonito. Todavía me acuerdo, estábamos la radio 2015 y tal vez era Watch Me Nene, creo. ¿Sabes esa canción, verdad? Ya. Sí, esa era una de mis canciones favoritas cuando vine aquí. Pero fue muy bonito cuando llegué aquí. Por ejemplo, cuando llegaste aquí a aparte de que dijiste que estaba bien bonito y todo eso, cuando entraste a la escuela, ¿cómo fue? Ok, cuando entré a la escuela, el día de la escuela, ¿verdad? A ver, pero una pregunta. Dime. ¿Entraste bien? ¿Entraste como justo perfecto en agosto? Sí, creo que sí. Creo que sí. Cuando yo salí de la escuela en El Salvador, estaba en el primer grado. Iba a ir al segundo, así que mi mamá quería que fuera al segundo grado aquí, pero fui al tercero, así que como que me pasé un año, pero sí, entré bien a la escuela y el día de la escuela al fin llegó y tenía tanto miedo que estaba llorando en el bus, estaba llorando en camino para la clase y estaba llorando cuando estaba en la clase. No, me imagino. Sí. Es que para un niño es difícil, ¿no? Y mi maestra me vio, ¿no? Como, wow, ¿te acordaste del salón? Porque obviamente...
Iba, Sí. solo está ahí como una vez. Y me dijo, wow, qué bonito. Y yo, ¿qué tienes? Mi maestra era muy, muy amable. Muy amable, Tuve mucha sí, suerte sí. de tener una profesora amable Sí, como ella. y mi primer día fue un lunes donde llegué tarde encima. A las 9:30 creo que entraban. Ujú. Y yo llegué como 10, 11. Más llegué todo nervioso acá con el... Ni siquiera me habían dado el primer día en la escuela, la primera vez. Y Ya. me dieron a clase y dije... No hablé, me quedé callado. Igual en la parada del bus, ida y vuelta me sentí... Porque no sé por qué existe esta regla rara, pero no sé si en tu escuela Sí. haya existido esa de que los de primer grado hasta adelante, segundo, en medio y tercero último. Creo que sí hubo esa regla, pero no me acuerdo honestamente. Yo solo me sentaba Sí. en cualquier asiento que cualquier fuera. Ajá, asiento. exacto. ¿Tuviste algún profesor que fuera así tu favorito? Ah, O que te caía así bien, bien. cuando llegué aquí a la escuela, creo que mi profesora favorita era mi profe regular, la que siempre era muy amable y siempre se emocionaba tanto y estaba tan orgullosa cuando yo aprendí algo nuevo. Porque antes de venir a los Estados Unidos, en Michigan, me enseñaron un poquito de inglés porque íbamos a clase. Sí, sí. Y le pregunté en inglés, hice mi mejor esfuerzo. Sí, Le sí, dije, sí. ¿may I go shoot a bathroom? ¿Puedo usar el Sí, baño? puedo usar el baño. Obviamente lo dije mal, Pero, pero sí, estaba tan feliz. Me dijo, sí, claro. Y cada vez que aprendí algo nuevo se emocionaba tanto y pues Sí. era mi profesora favorita. Bueno, mi maestra era muy buena onda, muy buena onda. Me agarró cariño así hasta... Pero justo conocí yo un compañero, también mexicano. Él me ayudó mucho con el inglés. Porque pues, yo estaba así como nuevito, ¿no? Nuevecito ahí, recién llegado. Sí. Bueno, me encargó con otro amigo que no sé dónde está hoy día. Estudió con nosotros en la escuela, en la high school. Y él también me empezó a ayudar en todas las clases porque nuestras clases eran muy similares. Más allá de los maestros, creo que ese compañero era muy bueno y se empezó a juntar conmigo. Cuando ingresaste al segundo año, ¿ahora qué pensaba? No fui al segundo año. No. No. Estaba en primer grado en El Salvador y cuando vine aquí me pusieron en tercero. Bueno, Sí, te saltaron de un sí. año. Ajá. Bueno, ¿cuándo fue cuando entraste al middle school? ¿Cómo fue? ¿Middle school? A ver. Ya después de pasar un buen tiempo en elementary school. Cuando terminó elementary school, yo cuando llegué a la casa me puse a llorar porque iba a extrañar tanto a mis profesoras. Me acuerdo que tenía una profe muy tranqui, era muy buena onda la profe, era muy amable. Hasta fui a su casa una vez. Dios, eso es ilegal, Pero no. Como me invitó a su casa cuando ya terminamos de la escuela, ¿me entiendes? Cuando yo no era mi profesora. Bueno. Sí. Cuando ya habíamos terminado con la escuela, me invitó. Pero era muy buena onda la profe y yo me sentía tan culpable porque, pues, el último día yo estaba tan enojado que ya me quería ir, que no le andaba haciendo caso. Yo hacía lo culpable y me puse a llorar. Sí. Pero cuando empecé la middle school, era muy diferente. Teníamos 4 profesoras distintas que te enseñaban una materia y teníamos que movernos muchas veces, ¿verdad? Uh-huh. Cuando terminabas esta clase, ibas para el lunch, regresabas, te ibas para esta clase. Tomó un poco de tiempo acostumbrarse, pero... La adaptación, ¿no? Sí. Me acostumbré y me gustó la middle school. Yo, por ejemplo, en el middle school, cuando pasé a séptimo grado, ya no estaba tan feliz porque mi amigo que me había ayudado en el principio ya se iba a graduar, porque él me llevaba 2 años, pero tenía a mi amigo J. Me ayudaba en clase de inglés, physical education. Sí. O Educación física. Educación física. Pero ya cuando pasé el segundo año, pues ya estaba más en confianza, soy dueño de la escuela. Pero bueno, no, pero por lo menos ya me sabía mover. Sí, claro. Entonces, ya no me gustaba porque luego algunas veces siempre me pasa lo mismo de que el bus no llega. Creo que a mí eso solo me ha pasado como una vez. Cuando me moví a una nueva casa, que era muy lejos de donde yo vivía antes. Ahí me tuvo que ir a dejar mi mamá porque andamos como por unos 30 minutos o a 1 hora y todavía no llegaba el bus. Y pues yo me dije a mí mismo, ¿qué está pasando? Estoy en el lugar correcto. Y dije, tengo que estar con todos están aquí. Todos están aquí. Sí, no, como bueno, todos se están yendo para la casa. Porque no para la casa, pero todos ya se iban. Uh-huh. Me dijeron, sí, mi mamá o mi papá me van a llevar. Y yo andaba como, qué bueno. Pero bueno, pero yo tengo... Así que me dije a mí mismo, no, mejor le llamo a mi mami para que me lleve. Sí, llegó mi mamá y te llevó. Sí, me llevó. Pero no sé qué es lo que pasará, ¿verdad? Sí, supongo que es algo como el primer día o algo así. Sí, en el primer día, pero a medio semestre. No, eso sí, eso es algo diferente. ¿Cómo fue ya cuando terminaste? Middle school. Cuando yo estaba en middle school, es cuando pasó el COVID. Estaba en 7º grado y vino el COVID. Y básicamente me gradué en línea. Literalmente tuvimos como un slideshow, ¿verdad? En nuestra clase de Zoom diciendo felicidades y pusieron como fotos de todas las personas que estuvieron en las clases. Esto
esto se supone que es nuestra graduación, ¿verdad? Yo dije, solo me sentía como que cuando terminó todo, ¿verdad? Esa fue mi última clase. Yo dije, ok, apagué Zoom por la última vez y me dije, ¿Ahora qué? cool, ¿ahora qué? Sí, no se sintió nada especial, estaba feliz que obviamente ya había terminado, pero cuando terminé en middle school no se sintió como... Sí, fue lo mismo también, pues porque era pandemia y Sí. pues no, las graduaciones no eran tan recurrentes ahí, porque ¿quién iba a presentarse a la escuela a 2 metros extendiendo la mano por tu diploma? No, pero por ejemplo, para la gente que nos está viendo allá, o sea, estudiar en Estados Unidos no es fácil. Si no hablas el idioma ya, si no lo entiendes tampoco ya, ya es muy difícil, pero ya es un reto bastante grande venirte a estudiar donde tu lengua no es la Eso original, sí. ¿no? O sea, antes de continuar al siguiente, ¿qué les dirías sobre cómo es venirse acá a vivir o a estudiar un tiempo? En serio depende en tu edad. Si tú eres entre más joven, digo que mejor, porque así tu mente Como que se adapta más exacto, rápido. se adapta más rápido, tú tienes ese entusiasmo de aprender, tú quieres aprender, tú quieres saber el inglés, quieres aprender lo que dicen tus personajes favoritos en la televisión, lo que hablan tus amigos. Y es más fácil aprender cuando eres joven, más Sí, rápido. o sea, siendo una persona pequeña, no a las personas pequeñas, Jóvenes. personas jóvenes, viniendo joven a Estados Unidos ya es, bueno, es difícil porque pues dejas lo que estabas haciendo, tus tonterías allá en donde vives, pero siento que absorbes más, pues como lo dijo Rodrigo, absorbes más conocimiento más rápido que una persona de entre 15 o tal vez más años, Sí. porque ya como que ya estás bien desesperado, me está costando mucho. Exacto, y cuando eres joven, digamos que tienes 10, 11, 13 años, 14, hasta 15, tú, independiente en tu situación, ¿verdad? Tú puedes poner todo tu esfuerzo en solo aprender inglés. No, tú no tienes que trabajar o hacer estas cosas que no te dejan aprender el inglés como tu trabajo. Porque en 18, 17, 16 años que no saben el inglés o no hacen como un esfuerzo en aprender, y yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué no? O sea, Estás aquí, bro. sí, o sea, entiendo que no inglés inmediatamente, solo porque estés aquí, pero solo hace el esfuerzo, trata de aprenderlo. Pero luego me digo a mí mismo, sí, a lo mejor tienen trabajo, Sí. o tal vez no quieren, porque tú dices a mí mismo, no voy a aprender esto, solo me voy a ir a un lugar a donde tal vez sepan español. Sí, o... como Florida, esos lugares exacto. donde el español vive mucho. Pero, O sea, yo creo que uno de los consejos que yo daría sería, por lo menos trata de entender lo que dicen y trata de por lo menos decir las palabras más básicas, pues, aunque sean las más básicas, dice, bueno, pues por lo menos le puedo responder, Sí. ¿no? Groserías, no, bueno, porque esas son las más fáciles, lo que se aprende, dices. Pero sí, yo creo que si piensas en venir, prepárate antes, si tienes los recursos. Si no, pues consíguete un diccionario, aunque sea muy simple. eso sí. Y ya que la gente tiene acceso a Google Translate Sí. y a Duolingo, obviamente Duolingo no es el mejor, No es el mejor, lugar a pero donde aprender. te ayuda un poco. Sí, exacto. Por ejemplo, mi mentalidad ya cuando entré a high school, yo estaba feliz, muy feliz, pero también un poco triste porque iba a dejar a mis profesores, dices, ya los conozco y son bien buena onda. Ya cuando entré a high school creo que fue una muy buena oportunidad para conseguir novia, no lo logré, pero conseguí muy buenos amigos, mi pelón. No tengo pelo. Bueno, pero es que no lo vieron cuando estaba pelón. Si ven el primer episodio pongo una foto así que véanlo. Sí. Pero yo dije, bueno, pues va a ser lo mismo, nomás que gente nueva, diferente Sí. y profesores diferentes. No, vamos, pues llegué lo más confiado posible que yo dominé. Hablando de eso, te quería preguntar antes, ¿había muchas peleas en tu high school o middle school? En middle school, no. Pero, La mía sí. pero hubo una donde sí. Yo no participé, nunca he participado en una pelea. No lo hagan. A menos que nadie gana en nadie pelea. gana. Por ejemplo, ya cuando yo diciendo aquí yo mando, aquí, después de decir aquí yo mando, obviamente no, llegué todo preocupado porque en los primeros meses fue horrible porque no pasaron 2 meses, han corrido al director viejo, que eso lo decimos en el podcast anterior, y donde meten al director nuevo y lo amenazan de muerte. Digo, ¿En serio? sí, dije, ¿Quién? ¿Los estudiantes o...? al director. ¿En serio? Y yo, no, llego un día así bien tranquilo, qué bien que va a ser el día acá. Sí, Llego y vio todas las ventanas de los salones con la persiana. Para los que no saben cuánto es que, pues, una es para que no vean para adentro, ni modo que para afuera. Y es en casa de seguridad por un atentado. Llego, entro, abro y todos están en la pared. Y yo dije, ay, examen, no estudié.
Y la maestra dijo, no, pasa, es que ahorita no estabas, pero es que llegué un poquito tarde ese día, por mi bus igual. Y llegué y dice, no, es que amenazaron al director de muerte y digo, ¿y por qué todos están en la pared? O sea, está bien, o sea, no sé, en Latinoamérica es normal, pero ya nos mostró la carta de cómo amenazaron al director, toda mal escrita, así, de que you're gonna die, lo escribieron día, como día. Día, sí. Qué feo. Y digo, al final descubrieron que lo mandaron desde el mismo correo de la escuela. Literalmente hubo una investigación ahí cerca. Eso sí. Uno de los momentos más random que vi, dije, ¿hay examen? O sea, y ahí es donde pues empecé a moverme entre los alumnos, a reinar ahí. No, no, obviamente. Eres el chico cool. No, nunca fui cool, pero no me hubiera gustado ser el cool, la verdad. No es que sea eso, o sea, todos también como un presumido también. Sí, no, pero ya, por ejemplo, mi mentalidad era nuevos amigos, nuevas personas, nuevos maestros y no reprobar. Eso sí, creo que esa era mi mentalidad, solo pasar. Sí, solo pasar. Porque, digo, igual que en otros países, Latinoamérica, Europa, lo que uno piensa, yo creo que piensan es, tengo que graduarme de aquí y al fin hacer lo que yo quiera. Eso sí. Porque la edad mínima, la educación mínima para, según yo, espero que sea en todo el mundo, para un empleo es pasar la high school, prepa o lo que tú quieras. El bachillerato, que es lo mismo que la prepa. Es que así se les dice en México. Sí, pero creo, no estoy seguro, pero... Un momento, dejen, voy por agua. Pensé que el bachillerato era como... No, gracias. Era como nuestra versión de la college, ¿verdad? Exactamente no tengo idea qué es el bachillerato. No sé qué es la universidad o si es la high school, no, ni idea. Pero es como una high school, pero... ¿El bachillerato? Pero más como... Mucho más llegando al bachillerato y yo oí a mi abuela hablar como del bachillerato esto, que tus primos van a hacer el bachillerato, de aquí el bachillerato. Todavía ni sé. Entonces, yo estudio. O vayan al ejército si no quieren estudiar mucho. ¿No? Ahorita vamos a llegar a ese tema, Fueron tiempos buenos el primer año. El segundo también. Pero el tercero fue, creo que para mí, el glow up, ¿no? De que, sí. Fui al gimnasio, las calificaciones ya iban más arriba. Está bueno. ¿Cuál era ya tu mentalidad a mitad de año? Ya estaba, ¿de cuál año específicamente? De high school, como entre... Hay 4 años. Bro. Sí, pero noveno, décimo, onceavo y doceavo, ¿no? Entre décimo y onceavo. Mi mentalidad era como, necesito un trabajo, esa era mi mentalidad. Sí, porque no es fácil. No, pero... Es que luego cuando ves a tus amigos en carros o... Sí, cuando lo oyes decir, lo siento, no puedo ir a jugar, tengo que ir a trabajar. Y casi todos que conocía, ¿verdad? Tenían un trabajo. Tenían carro y yo me sentía como un perdedor, mira a mí. Yo no sé, me sentí un perdedor, pero sí quería tener carro. Yo me sentía como un mantenido, me dije, wow. Es que, digamos que tus amigos te invitan a un lugar, ¿no? Bueno, me tengo que mover, caminar o ir en metro, digo, es válido. Depende, si está cerca, sí. Claro, si está 30 minutos es bueno, pero me puedes me voy a venir a recoger. Si tienes buenos amigos, espero que sí, y tienen coche, manejen con precaución, no tomen alcohol. No estén en el auto, no texten, y sucede mucho que la gente maneja mal. Y si andan con amigos, el responsable es el del auto, el que va manejando. No lo distraigan, no anden haciendo estupideces en el... No le pisen. Exacto. Porque pueden terminar muy mal. Ya cuando ves a tus amigos dices, yo quiero eso. Sí, exacto, yo quiero ser como ellos. Quiero ser uno de ellos. Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. Sí, como el meme dice. Sí, bro. Ay, no, pero, por ejemplo, yo a mitad de año decía, tengo que conseguir un trabajo. No, quiero comprarme mis cosas, ¿no? Para mí, mi primer trabajo fue soldado. Es ser un soldado. Por ejemplo, ya cuando acabamos la high school, bueno, él se fue a la militar y yo me fui al colegio, yo me fui a estudiar. Pero, ¿ya pensabas antes ir a la militar antes de graduarte? Honestamente, sí, yo ya estaba en proceso como de